y bienvenidos a todos los que están ahí presentes del otro lado. Bueno, como ya dijeron, mi nombre es Daniela, eh, soy la referente del CIP en el Hospital Vicente López y Planes de General Rodríguez, que corresponde a la región sanitaria séptima, a cargo ahora de la coordinación de la Oficina de la Maternidad. Realmente todos me dicen, se te ilumina la cara cuando hablas de tu trabajo, y sí, amo lo que hago, me apasiona, y todavía no le he podido sacar todo el jugo que se merece. Realmente eh, hay mucho para exprimirle al CIP del cual vamos a hablar hoy. Eh, bueno, agradezco entonces esta oportunidad y bueno, contarles un poquito lo importante del trabajo en equipo, que en salud es fundamental en todos los ámbitos de la salud, sean guardia. Bueno, yo soy radióloga, así que nada que ver con este tema de la maternidad y qué sé yo, pero bueno, por estas cosas de la vida, pasó un director hace unos años por mi hospital, llamado Javier Castiara, me agarró de las pestañas ahí, bueno, y formamos lo que hoy es la Oficina de la Maternidad. Fue una creación de él, a quien le agradezco, porque fue como el fundador de lo que hoy es. Porque pasan en la mayoría de los hospitales que desde antaño la información perinatal la cargaban los residentes de obstetricia o quien estaba de paso, en detrimento de la calidad de la información por los tiempos, más hoy en día en el que no se llega a cubrir las guardias con el personal. Entonces todo lo que es administrativo es un tiempito que hay que tomarse para hacerlo, que además de ser obligación, insume tiempo que no sobra, que no abunda. Y entonces no se podía sostener una continuidad en la carga de la información, eh, dado que iban pasando distintos personajes, distintas personas, por lo que era la carga de esta información perinatal. Hasta que, por lo menos en la experiencia que tenemos en nuestro hospital, creo que hay algunos hospitales que también trabajan de la misma manera, porque siempre eran cabos sueltos, y además de estos cabos sueltos teníamos la gente que cargaba lo que era la información de la mamá, o sea, de obstetricia, y por otro lado, el que cargaba la información neonatal, lo cual generaba a veces duplicados de historias clínicas, generaba mucha discordancia entre los datos que cargaban de la mamá y del bebé. La manera en la que nosotros empezamos a trabajar fue integrar todo lo que es el trabajo de maternidad, y nuestra oficina de la maternidad se inauguró en el 2018 con 4 personas a cargo. Yo me estaba ocupando de la parte del CIP, que antes se conocía como CLAP, que es el Sistema de Información Perinatal, pero también trabajábamos con las secretarias de neonatología y con las secretarias de eh, obstetricia y ginecología. ¿Y esto por qué? Porque compartíamos historia clínica, compartíamos información. Bueno, esta oficina fue creciendo, fuimos asumiendo cada vez más responsabilidades, más compromiso, aprendiendo a trabajar en equipo, y esto logró un buen resultado, un excelente resultado. Pero bueno, nos seguimos encontrando con el problema de que cuando alguna persona se enferma, como fue en mi caso, o vacaciones extendidas, o bueno, lo que fuere, el trabajo se cae. Se cae específicamente en la carga de la información perinatal, porque no puede haber una sola persona a cargo, porque tampoco 2 son suficientes, y porque bueno, tiene que haber un equipo más grande, más consolidado, y bueno, eso es lo que estamos trabajando ahora. Ahora en día somos 9 personas en la oficina, que parece mucho, pero no lo es por la gran demanda de trabajo y por todo lo que es eh, buscar una mayor calidad de información, porque no es solamente cumplir con la ley y cargar la información, sino que es buscar la mayor calidad de información, la fidelidad en la información, porque esos datos después nos van a servir para la gestión tanto dentro del propio materno infantil, o sea, dentro del propio hospital, como también para compartir, por supuesto, con la región, con la provincia, y también que todo se consolida en una base de datos nacional para la toma de decisiones
a nivel de salud pública. Entonces, bueno, como les decía, bueno, yo estoy muy, no veo mucha gente feliz cuando, cuando hablan de este tema porque les resulta pesado, porque les resulta engorroso, porque es un plomazo, y quizás porque no se lograron enamorar, o no le encontraron la vuelta. Pero bueno, nunca hay que bajar los brazos, hay que pedir apoyo, y bueno, estoy acá hoy para contarles un poco los alcances, algunos de los alcances, porque todavía no le he descubierto todos los secretos a este programa, que es maravilloso, que tiene muchas cosas para corregir, pero que bueno, que año a año se van modificando, y si bien nos generan a veces más trabajo, el resultado es bueno. Eh, bien. Eh, Dani, ¿cómo andás? ¿Sí? Bueno, ¿Qué haces, bienvenida. Javi? Daniela, Arranqué a full y arrancó no te con dejé todo. saludar, perdón. Daniela, el apellido es Fraga, Daniela Fraga. Trabaja hace muchísimos años ahí en el Hospital Rodríguez. Yo la conocí cuando, bueno, me tocó gestionar ese hospital. Igual que Natalia, recorriendo todos los huequitos del hospital, todos los servicios, como bien me enseñó Mario allá también por el 2012, 2013, cuando hice por primera vez este curso. Y fui conociendo un montón de personas muy, muy valiosas, entre ellas Daniela, que está sobrecalificada para el trabajo que está haciendo, ya se lo he dicho, y bueno, y fui descubriendo también otras personas que estaban, una en una oficina por un costado, el otra oficina por allá, el otro en el otro lado, con las historias clínicas o en la oficina de mamografía. Así que juntamos a todos en una oficina, centralizamos la oficina que hoy, gracias a Dios, sigue siendo la oficina de la maternidad, el materno infantil. Faltó sumar la parte de pediatría, que no lo conseguimos, pero bueno, por lo menos toda esta parte perinatal y neonatal logramos unificarla. Y sí, los resultados fueron buenos, pues se centralizó toda la información, ya no había que subir, bajar, llevar y traer historias. Y ahí Dani quedó como un poco como la cabeza de esa oficina, la referente, y trabaja en conjunto con la región sanitaria y la provincia, con una chica que se llama Vanessa Zanca, que es la encargada de varias regiones sanitarias de este sistema de información perinatal. Y bueno, y se va capacitando cada vez que aparece. Ahora les va a contar un poquito el desarrollo de este SIP. Eh, Año a año va avanzando, se va mejorando, y es bueno también involucrarse en eso, los directores, futuros directores, siempre hacer cursos. Yo hice varios, me subí a varios como para entender, porque no lo entendía bien del todo cómo era la cosa, y después Daniela me terminó de dar también muchos datos, mucha información, y me hizo entender cómo se podía manejar toda esa información, para qué servían todos esos datos, importantísimos para para la administración, para la planificación, para saber, como siempre le dice Mario, dónde están parados a partir del recurso de la información. Tantísimo. Así que bueno, eh, Daniela, además de ser radióloga y le ha tocado hacer de todo, en el hospital tiene otros títulos y otras cosas que bueno, si quiere nos cuenta, porque tiene un currículum medio largo. Bueno, Y así que bueno, te agradezco un montón que estés acá, y bueno, le contamos un poco a los chicos qué es lo que haces, qué es lo que es esta cuestión del SIP, para qué sirve, y bueno, liberada. bueno, Dale bueno, con él. gracias, Gracias. gracias, Javier. Después nos vas a pasar las filminas, digo las diapositivas, porque bueno, tengo acá a mi amigo Javier que le gusta decir filminas, entonces a veces me hace reír un poco. Así nos ayudas un poquito con las imágenes. Bueno, les contaba entonces el desafío nuevo. Yo me acabo de reintegrar este lunes, luego de una larga... ¿Me están escuchando? ¿Hola? Sí, Sí, se sí. escucha bien. Se me había cortado. Me acabo de reintegrar este lunes luego de una larga licencia por salud, así que bueno, estoy como reencontrándome otra vez con todo.
Pero bueno, el desafío para esta nueva etapa es lograr consolidar justamente un equipo que le pueda dar continuidad al trabajo y a la calidad de la información que se carga, y en lo posible actualizada, ¿no? Porque en este momento, bueno, como decía, cuando se ausenta alguien se atrasa, y tenemos con un atraso bastante importante en la carga de la información. Así que bueno, ahora tenemos que superar esta deuda, ponernos al día, y bueno, después se programará lo que viene. Y la importancia, como decía, de darle continuidad, no solamente porque esta información se cruza con todo lo que es el plan Nacer, el plan Sumar, el plan Cunitas. Esto representa dinero para el hospital, representa dinero para la institución. Entonces, es importante desde el punto de vista económico, pero también es importante la calidad de la información, porque estos datos después sirven para el análisis, justamente para la gestión, ya sea adentro del hospital, porque también podemos, además de utilizar las variables estandarizadas, que son las que ya vienen en las planillas, que los médicos llenan, tanto en neo como en la maternidad, también podemos agregar variables libres, variables propias de cada maternidad, puntos importantes que nos interesen trabajar o tener a primera mano para buscar una estadística, y que por ahí no está contemplado dentro de las variables estandarizadas que ya nos vienen prehechas en el formulario y en el programa básico, digamos. Entonces, decía, es tan importante desde el punto de vista económico como también la calidad en cuanto a lo que va a ser el análisis para la gestión y también para trabajos de investigación. A nosotros recurren mucho los residentes, los médicos están haciendo trabajos de investigación. Por ejemplo, nos han pedido informes de casos de colestasis intrahepática del embarazo que han terminado en cesárea. Entonces, una comparativa de, por ejemplo, 3 años consecutivos, porque están haciendo investigación, porque están haciendo estadísticas, porque están viendo qué pasa. También nos han pedido, por ejemplo, no sé, casos de embarazo adolescente con pocos controles prenatales y que han tenido LUES congénita. Tuvimos hace unos años como un brote de LUES, de sífilis, y eso se notaba mucho cuando nosotros cargábamos la información. Entonces, no da lo mismo cargar que cargar bien y cargar completa la información. Entonces el trabajo en equipo en esto es fundamental, porque lo que se le escapa a uno no se le escapa al otro, y bueno, la información siempre está ahí en el lugar, ¿no? Sé también que, bueno, yo no manejo el tema digamos, de lo que sería la liquidación ¿cómo se llama esto? De económica, digamos, de los planes, pero por ejemplo, para el plan Nacer, para el plan Sumar, se tiene en cuenta para pagarle al hospital el porcentaje de información que está cargado en la base. O sea, no da lo mismo poner nombre, apellido, fecha de parto y algún que otro dato, que poner un porcentaje elevado de información. Se tiene en cuenta el porcentaje de información que uno carga al momento de pagar ese plan al hospital. También con el tema del plan Cunitas, se tiene muy, muy en cuenta los datos que uno aporta, sobre todo conforme a lo que es el parto respetado. Todos los datos en cuanto al acompañamiento de la mujer en la sala de partos, el caso de las primíparas, los casos de sífilis, madre adolescente, los controles prenatales, epicios, cesáreas. Bueno, todo eso significa dinero y tiene que estar cargado, porque eso es dinero que después le ingresa al hospital. Entonces, hablo no solo de cargar, sino de cargar con responsabilidad y con fidelidad, buscando, porque lamentablemente, pero es entendible, ¿no? Estamos con una escasez de profesionales para cubrir las guardias, y realmente hacen lo mejor que pueden, y nos transmiten en las planillas la mayor parte de los datos, pero nosotros tenemos que leer toda la historia clínica, porque lo que no encontramos en la planilla lo encontramos en la hoja de ingreso, o lo encontramos en los estudios, o en el tiempo que estuvo internada, o lo encontramos en la carpeta de historia clínica del bebé. Entonces hay que leer todo.
y bueno, y eso hace a que la información sea completa, sea fiel, y bueno, y sea más rica también, ¿no? Y más referenciable a la hora de analizarla. Había unos cambios que se estaban por hacer, que tienen que ver con los derechos de la mujer a elegir su forma de parir y su método anticonceptivo, porque en las variables estandarizadas, por ejemplo, no estaba contemplado la posibilidad de marcar la cesárea como electiva. No había un código para marcar, o sea, donde están todos los códigos para marcar la causal de cesárea, no había una opción que diga cesárea electiva, porque la mujer quiere tener su parto de esa manera. Y bueno, como se está buscando esto de respetar la forma de OLA, el parto domiciliario electivo, que muchas veces hemos tenido casos, no muchos, pero algunos, que fueron por elección de la pareja, que quisieron buscar asistencia en su domicilio. Podemos estar o no de acuerdo, pero hay casos, y eso también hay que contemplarlo, entonces ver de qué manera lo podemos dejar registrado hasta que se modifique la base de datos, donde después va a venir como para que tengamos esa opción para marcar. Pero bueno, está abierta la posibilidad porque hay gente que de hecho lo manifiesta y lo pide, ¿no? Entonces, bueno, esto como para comentar al margen. En cuanto a lo que nos trae hoy, que es el SIP, escucho a veces a mucha gente jerárquica de mi hospital que habla de cargar los CLAPS, y a mí por dentro se me retuerce el estómago, porque no sé por qué quedó como instalado esto del CLAPS. Yo también lo conocía así cuando no tenía ni idea de qué se trataba, y en realidad no es el CLAPS. Entonces vamos a contar un poquito que en realidad esto parte desde la OPS, la Oficina Panamericana de Salud, que da asesoramiento a los países de Latinoamérica y del Caribe mediante, mediante sus centros, que serían el CLAP y el SMR. O sea, CLAP, que significa Centro Latinoamericano de Perinatología, y SMR, que significa Salud de la Mujer y Reproductiva. Entonces, decir cargamos los CLAP no significa nada. Lo que sí hay que aprender a decir es decir, cargamos el SIP, o cargamos mediante el SIP o con el SIP, que es la herramienta con la que contamos, y que es la herramienta que lanzó el Centro Latinoamericano de Perinatología, justamente el CLAP. Esta herramienta, que es el SIP, fue lanzada por el Centro Latinoamericano de Perinatología en el año 1983, y es una herramienta que SIP significa Sistema Informático Perinatal. Nosotros utilizamos este sistema informático perinatal, que es un programa que ya está hecho, que tiene, digamos, un conjunto, un grupo de variables que después pueden ser analizadas tanto por grupo como como en forma individual, para hacer informes, para sacar informes, para analizarlas una por una, para buscar un dato. Entonces es un programa que ya está conectado entre sí, todos esos grupos de variables, y tienen una conexión entre sí. Esta herramienta, que es el SIP, que en la provincia de Buenos Aires se empezó a aplicar en el año 2010, y que ya cuenta con el 70% de los casos de nacimientos cargados. Es una herramienta de tipo tecnológico, como decía hoy, para recopilar información. Pero también es una herramienta para el análisis de datos, para la gestión de las políticas públicas perinatales. Así que bueno, vamos a hablar del SIP, y para eso vamos a entrar a lo que sería el programa por dentro. No sé si Javi... ya estás adelantado, Javi, qué bien. Vamos a ir a la imagen donde tenemos, vamos a ver el SIP por dentro, donde tenemos los numeritos 1, 2 y 3 y 4. A ver si podemos pasar la diapositiva. Que sería, eso sería cuando nosotros abrimos
la que tiene la flechita roja, Javi. Cuando nosotros abrimos el zip, nos encontramos, esa, gracias Javi, nos encontramos dentro de esta imagen. Yo no sé si ustedes la llegan a ver bien, bueno, yo tengo aquí la hojita, me la imprimí para tenerlo más, como esté media chicata, así veo mejor. En el barral de arriba, ustedes van a ver que está el número 1, en el barral de abajo dice, tenemos el número 2, al lado de la flecha roja tenemos un número 3, y después en la parte inferior tenemos un número 4. Ahora vamos a explicar qué significa cada una de esas. En la parte número 1, en ese barral de arriba, nosotros tenemos el ingreso, podemos piquetear en el ingreso para ingresar una historia clínica, que después, bueno, o sea, al piquetear sobre esa sección, ingreso de historia clínica, nos va a abrir la planilla, que es como la planilla que tienen los médicos en los librillos de la maternidad, digamos, para llenar a mano. Nosotros la tenemos en la pantalla, es tal cual la misma planilla. Y ahí vamos a cargar los datos. Todos los datos que nos piden, los más que podamos. Ahí están todos los datos para cargar. Obviamente el primero es el código del hospital, que por lo general ya lo tenemos preestablecido y se nos aparece automáticamente, y vamos al número de documento de la mamá. Si no hubiera número de documento de la mamá, porque puede ser una persona indocumentada, en el caso de ser una persona indocumentada, ponemos el número de historia clínica. Nosotros lo hacemos así digamos, por común acuerdo. No sé si otros hospitales se manejan de manera diferente. Nosotros nos manejamos así. Bien, ahí tenemos varios ítems, entonces varios botoncitos que podemos piquetear en el barral superior, que sería, bueno, para ingresar a la historia clínica, ya sea porque queremos buscar una historia clínica para verla o para cargarla. Si queremos buscar una historia clínica, ingresamos ahí, escribimos el número de documento de la persona o el apellido. Es más directo poner el número de documento, pero si no lo tuviéramos, podemos buscarla por apellido y nombre, y también nos aparece la historia. Luego tenemos también selección, que aquí esta selección nos ayuda cuando queremos analizar o buscar algo específico a poder seleccionar por fecha y por variable. Por ejemplo, queremos buscar un caso que tuvimos de LUES congénita, que sabemos que fue más o menos en tal fecha. Bueno, vamos primero por fecha, seleccionamos por fecha, ponemos las fechas aproximadas, y luego vamos a selección por variable y seleccionamos la variable que queremos buscar. También nos sirve para el análisis general, digamos, que queremos analizar un mes completo antes de enviarlo, queremos analizar un año completo, en fin, nos da muchísimas opciones, y siempre es importante tener que es como un filtro que utilizamos, la selección de variable por fecha, la selección por fecha y por variable. Por fecha nos va a llevar justamente a un grupo determinado en un determinado tiempo. Y por variable, según una variable o un grupo de variables que queremos analizar. Después tenemos informes, hay también opciones para sacar informes y analizar datos, que es de lo que hablaba hoy, que podemos analizar, como decía, las causas del índice Robson, serían las causas de cesárea, los causales de cesárea, o por el cual se le hizo la cesárea, estimaciones de riesgo, informaciones de determinadas variables, distribución de variables, falta de información inclusive. Si nosotros, en mi caso que soy coordinadora, quiero ver cómo está trabajando mi equipo y quiero ver dónde está habiendo una falla, por ejemplo, qué variable está siendo poco cargada, por ejemplo, y de repente me encuentro que está siendo poco cargado los controles prenatales, entonces ahí tengo que ver qué está pasando, si es que no me están llegando la información desde el servicio de obstetricia, o es que las personas que están cargando lo están pasando por alto. Entonces, bueno, nos sirve para un montón de cosas, para corregir, para enderezar, para ver cómo va la carga. Después, la más usada de todas sería la que dice programas de administración. Esta es la de la parte más técnica, sería la parte más técnica digamos, dentro del programa, porque aquí en programas de administración
nosotros vamos a configurar, podemos modificar configuración, por ejemplo, hay algunas variables que en el sistema aparecen recuadradas en rojo. Sin esas variables cargadas, el sistema no graba, no guarda los datos que uno cargó, como ser el número de documento, la cantidad de gestas, el número de orden, en el caso de si fueron gemelares o no fueron gemelares. Y bueno, yo por ejemplo, en mi servicio agregué MAC, métodos anticonceptivos, porque muchas veces pasaba de largo. Y eso se factura, y es dinero para el hospital, además de ser un dato importante. Entonces, lo configuré para que también me lo pida a la hora de guardar. O sea que si alguna de las personas que está cargando quiere guardar, grabar la información, le va a saltar que le falta cargar, por ejemplo, método anticonceptivo. Y así podemos hacerlo con un montón de variables, agregar según el interés que tengamos de que algo se le preste más atención o ocupe un lugar más relevante y no se pase de largo. El programa de administración también nos sirve para cambiar de base. Cuando nosotros no tenemos internet, a veces se cae el sistema. Por lo general trabajamos en red porque nuestra información se comparte también con la oficina de Plan Nacer. Entonces, si se cae el sistema, nosotros no nos quedamos sin trabajar, trabajamos igual. Vamos a este lugar que se llama programas de administración y hacemos un cambio de base. Nos vamos de la red y nos vamos al disco rígido. Y ahí en el disco rígido nosotros podemos crear bases vacías, bases nuevas, y ahí vamos cargando, que no necesitamos internet, y después en otro momento lo consolidamos. También en esa programas de administración tenemos unas pestañas que nos permiten consolidar la información. Todo lo que tengamos en el disco rígido, consolidarlo a la base grande para después poderlo enviar al ministerio. Todos los meses se hace el envío del mes terminado de cargar a región sanitaria y al ministerio. Bien, esto en cuanto al barral de arriba. En el segundo barral, en el punto número 2, lo que marqué como más importante para comentarles, si bien ahí hay diferentes solapas, aquí en la imagen aparecen diferentes solapas, el SIP base se reemplazó ya desde hace unos años, desde el 2000, se usó hasta el 2018, en el 2019 se empezó a aplicar la nueva versión del SIP, que es el NIARMI, más completa. Antes era una sola carilla para completar, ahora son 2 carillas, porque se le dio lugar a un montón de patologías que pasaban de largo y que podían ser de riesgo para la vida de la mamá o del recién nacido. Entonces, se agregaron esas patologías y hay más trabajo para hacer, pero bueno, está bueno. Y el SIP Aborto 2, que es, nosotros todavía no lo hemos empezado a cargar, para cargar los casos de IBE, ILE, eso también nos están pidiendo que lo empecemos a cargar, así que también estamos próximos a hacerlo. Es una deuda pendiente, no es todavía obligatorio para los hospitales, pero pronto lo va a ser, y además se factura también, así que bueno, nos están pidiendo que necesitan las estadísticas, y bueno, obviamente es un nuevo desafío para encarar esta carga. Así que esas serían las 2 más usadas, el SIP NIARMIS. La diferencia del SIP NIARMIS con el SIP base que existía antes del 2019 es que en el SIP NIARMIS, además de que se agregaron contemplar estos grupos de variables referentes a patologías, se agregó una solapa dentro de la misma base que es el SIP NEO. O sea que además de que nosotros cargamos los datos básicos del bebé, como su peso, su perímetro cefálico, su APGAR, datos generales, digamos, del recién nacido, en el caso de que el bebé quede internado me refiero a internado en la neoterapia, que haya ingresado a asistencia respiratoria mecánica o haya alguna situación de gravedad,
tenemos que abrir esa solapa o subsolapa que está dentro del CIP NEAR-MIS, que es el CIP NEO. Y ahí nos vamos a encontrar con una planilla en el sistema, que es la misma que tienen los médicos de NEO dentro de su carpeta, que sería como la planilla de alta complejidad, por decirlo así, donde tenemos que cargar la cantidad de días que estuvo en asistencia respiratoria mecánica, la cantidad de días que estuvo con oxígeno, si se le hicieron transfusiones, la medicación, su patología, en fin, todo, desde que ingresa a la terapia hasta que se va de alta. O sea que este CIP-NEO, esta solapa de CIP-NEO, solamente la abrimos para completar en los casos de gravedad, no en una luminoterapia y no en una situación en la que sea solamente recuperación nutricional del neonato, sino en casos de gravedad, ¿se entiende? Bien, esta es la ventaja que nos trajo el CIP NEAR-MIS. Bien, en cuanto a la flechita roja, que es la número 3, es el barral que tenemos en forma vertical a la izquierda, digamos, el instrumento más práctico de utilizar, son prácticamente los mismos, las mismas pestañas que tenemos en el barral número 1 arriba, ingreso a historia clínica, selección por variables y selección por fechas, y bueno, son más prácticos de usar, esa sería la diferencia. Y además también tenemos ahí el manual para poder entender qué se busca, por ejemplo, cuando a mí me piden que cargue, en algún lado dice, si el bebé se amamantamiento precoz, se refiere a si el bebé tomó la teta en la primera hora de vida. Y entonces yo tengo que entender qué es lo que me están pidiendo para cargarlo, no es cualquier cosa. Obviamente si el bebé está grave, o si la mamá tuvo una cesárea, o si la mamá es HIV positiva, no vamos a poner que sí, pero bueno, hay que entender, y así con cada una de las variables, entender qué es lo que me piden, y por eso, bueno, eso está explicado, detallado en el manual, que por cualquier duda siempre lo tenemos a disposición para consultar. Y otra cosa a tener en cuenta, es que los botones del número 4, que serían los de la parte inferior, abajo de todo, en el pie de página, por decirlo de alguna manera, en el número 4 tenemos uno en la parte inferior izquierda y otro en la parte inferior derecha. En la parte inferior izquierda nos va a mostrar la ubicación, o sea, en qué base estamos trabajando, en qué base estamos cargando. Por ejemplo, acá dice base activa C. Base activa C, que es el disco rígido, ¿no? Y sé en qué base estoy cargando. Pero también puedo estar cargando como nosotros cargamos en la base activa F, que es en la red, cargamos directamente en la red. O sea, es importante que yo sepa en qué base estoy cargando, para después saber dónde voy a buscar los datos. Si cargo en la base en la que estoy trabajando siempre, me voy a dar cuenta por los números de registros, que serían los que me aparecen en la parte inferior derecha. Ahí me muestra, en este caso dice 0 registros archivados. La cantidad de registros es importante para saber, por ejemplo, cuando yo le doy le pongo grabar, termino de cargar una historia y la pongo para que se grabe, controlar si se grabó, porque si no se modifica ese número es porque no la grabó, y tengo que ver qué está pasando. A veces es porque se cayó el sistema y no me di cuenta, o a veces hay algo que me olvidé de cargar. Entonces es importante controlar eso, controlar en qué base estoy trabajando y la cantidad de registros que tengo, ir llevando un control de la cantidad de registros. Bueno, esto en cuanto a esta imagen. Como les decía hace un ratito, el CIP NEAR-MIS, que es la nueva versión del CIP, intenta que podamos analizar variables que tienen que ver con la disfunción orgánica severa o falla orgánica severa que ponga en riesgo la vida de la mamá. Entonces, por eso en ese reverso de la hoja nos vamos a encontrar, que lo vamos a ver después, con todas las patologías y sobre todo con un grupo de variables específicas de NEAR-MIS, donde son, por ejemplo, personas que estuvieron más de una semana en terapia intensiva, o que estuvieron con respirador, o que estuvieron con transfusiones permanentes de sangre, o sea, con situaciones de riesgo de vida,
bueno, se analiza ese grupo de variables en forma específica. Todo esto para justamente tomar políticas de salud y ver también cómo está funcionando, ¿no? Bien, hablamos de SIP integral, entonces, esto creo que lo tenemos en la imagen, Javi, donde tenemos 1, 2, 3 y 4, en la imagen del SIP que tenés en diagonal, a ver, ahí la tenías a tu izquierda, una más, ahí, esa justamente. Hablamos de SIP integral, entonces, como ya dijimos, veníamos explicando, que sería el que está formado por el SIP NIARMIS, que es el que se usa actualmente, con su solapa o pestaña de SIP NEO, que se ingresa desde la historia materna, o sea, cuando yo quiero ver un bebé que estuvo internado en la neoterapia, voy a buscar la historia de la mamá y ahí voy a abrir la solapa del SIP NEO y voy a encontrar toda la internación del bebé. Y se ha sumado el SIP Aborto 2, que es para los casos de ILE-IVE, que el SIP Aborto 2 es una mejora que se hizo al que estaba antes, que era el SIP Aborto, ahora es el SIP Aborto 2. Y el SIP Basic contiene la versión regional del SIP. Entonces, bueno, todo esto hace a lo que sería el SIP integral. En algunos hospitales cargan también el SIP adolescencia, nosotros no, pero sé que algunos hospitales también cargan el SIP, ese SIP, digamos, esa solapa, esa pestaña, bueno, tienen casos especiales o una población y les interesa trabajar sobre eso y también lo cargan, nosotros todavía no. Bueno, en cuanto vamos a ir a ver la planilla de la historia clínica del SIP NIARMIS, que tenemos una hoja en el anverso, acá me la tengo yo en chiquita, así que si no traje la lupa no voy a ver nada, y la otra en el reverso, como les contaba hace un ratito. Ahí está. Todos esos puntitos que se ven en amarillo, hay que tener en cuenta que todo lo que nosotros vemos en amarillo significan alerta, es un llamado de alerta, puede ser porque es una patología o porque es un llamado de atención, es para prestar atención, ya sea porque es algo grave o porque es... entonces eso nos ayuda también al momento de cargar en el sistema, saber que si marco un amarillo, tengo que ver por qué marque un amarillo, ¿no? Porque el amarillo me está alertando de que algo pasa, entonces están marcados de esa manera. En la historia clínica, en el anverso es esta hojita que estamos viendo ahora en pantalla. Esta sería la imagen tal cual la tenemos en el sistema al momento de cargar, y es también así como la tienen impresa en los librillos de historia clínica los médicos en el servicio de obstetricia. Este sería el lado del anverso, entonces, y ahí vamos a encontrar todos los datos básicos de la mujer embarazada, su edad, su peso, su talla, su nombre de documento, su nombre y apellido, por supuesto, su domicilio, sus grados de formación académica, sus vacunas, antecedentes familiares, enfermedades, bueno, todo eso lo vamos a encontrar acá. También están los datos de esta gestación actual, ¿no? Referente a esta gestación actual. Está toda la información también del parto, del parto de este parto actual, en cuanto a la forma de terminación del parto, acá tenemos en el centro de la pantalla esa grilla que es para poner los controles prenatales. Eso es muy importante que esté completo, porque eso también se factura para el hospital, eso se cobra, y bueno, es ingreso, además de ser información, es ingreso. Entonces, hoy por hoy es muy importante.
Bueno, después tenemos también la información del nacimiento, los datos del recién nacido, el egreso del recién nacido. Aquí abajo hay otra grilla al final que son los controles posparto. Controles posparto no es el puerperio, controles posparto son los primeros 120 minutos posteriores al parto. Y se expresan en minutos, ahí se ponen todos los parámetros como temperatura, la presión arterial, y también en cuanto al sangrado y bueno, información importante al momento de la revisión de la mujer inmediatamente posterior al parto. Esto en cuanto al recién nacido, que sería en la parte inferior izquierda, ahí tenemos su sexo, el peso al nacer, bueno, todos los datos que van en la historia clínica neonatal. Ahí donde dice referido, es muy importante, porque si nosotros al bebé lo tenemos internado en la neoterapia, tenemos que marcar que está, que sería el ítem que está en amarillo, en el centro. Si nosotros, el bebé está en luminoterapia, es del otro lado, Javi, la planilla, la del anverso, todavía estoy en la anterior. Si nosotros marcamos que el bebé está internado, lo marcamos en el amarillo, en la parte inferior izquierda, estoy en el recién nacido, donde dice referido. Si nosotros marcamos que está internado, obligatoriamente, o si marcamos el ítem del medio donde dice referido, tenemos que abrir la solapa del CIP-NEO y cargar qué pasó con ese bebé, porque eso nos está indicando que ese bebé o está en asistencia respiratoria mecánica, o pasó algo, hay un caso de gravedad, o fue intervenido, o fue derivado, o lo que sea. ¿Se entiende? Entonces, nosotros tenemos que, o sea, todos los datos se relacionan. Si el bebé está en luminoterapia o está en recuperación nutricional, no hace falta que marquemos que está el ítem que está en amarillo, que sería el que está internado en el hospital, porque obviamente está en el hospital internado igual que la madre, pero no está en neoterapia. Entonces, trato de explicar esto para que se entienda el por qué es importante ver lo que uno marca, porque no es marcar. Cuando uno marca algo, tiene que ser consecuente con lo que marca. Si yo marco que el bebé está internado me refiero a la neoterapia, tengo que abrir el CIP-NEO y completar toda la planilla de internación del bebé. Bien, esta pestaña del CIP-NEO, bueno, acá no sé si se ve, pero se veía en una de las imágenes, y yo creo que les conté que la teníamos arriba. Cuando nosotros tenemos que abrir el CIP-NEO, arriba nos aparece la pestaña, y lo podemos abrir desde ahí, y se nos abre la historia clínica del bebé para cargar todos los datos. Bueno, hasta ahí todo bien. Perdón, una cosa que me estaba olvidando, pero no hace falta que vuelvas a la imagen, Javi, pasá para la del reverso nomás, si no te voy a marear. Algo que me olvidaba, en el anverso, que acá no se ve, pero tenemos una posibilidad de cargar notas, si hubiese que aclarar algo sobre alguna mamá, en el lugar donde se cargan todos los controles prenatales, aparece en nuestras pantallas una N, esa N la podemos abrir y nos aparece como si fuese una hoja donde nosotros podemos escribir si queremos dejar alguna nota aclaratoria de algo, y lo mismo en el margen izquierdo, que acá no se va a ver en las imágenes, pero que sepan, va a aparecer una L, la L de libres. Eso es para las variables libres. Yo les hablé hoy que cada maternidad, cada hospital puede tener sus propias variables, además de las que ya están estandarizadas en las planillas. Entonces hay que crearlas, y crearlas en función de lo que se necesita. Obviamente, esto es trabajo en equipo, trabajo con la gente de obstetricia, con la gente de neonatología, con la gente de estadística, con la dirección del hospital, y ver qué es lo que se necesita para las políticas internas que se van a tomar, o a la hora de buscar recursos, qué nos interesa
analizar. Y bueno, esas variables que no teníamos contempladas o estandarizadas en las planillas, las podemos crear para nosotros. Son datos que nosotros vamos a cargar para uso interno, ¿se entiende? Y se hace desde ahí, desde esa L que acá no se ve, pero que aparece en el margen izquierdo, en el anverso de la planilla. Bueno, nos vamos al reverso entonces. Nos vamos al reverso, y en el lado de atrás es donde yo les decía que se complicó la cosa, pero para bien, cuando surge el NIARMIS a partir del 2019, que son todo lo que tiene que ver con la morbilidad. Y ahí tenemos trastornos hipertensivos, infecciones, hemorragias, trastornos metabólicos como ser diabetes o tiroideos, otros trastornos de la mamá como pueden ser psiquiátricos, colestasis, ¿ve? Cuando hay colestasis intrahepática del embarazo también hay que tildarlo en algún lado, y se tilda acá, hay un ítem que dice colestasis. Después, complicaciones obstétricas que pudieran surgir, por ejemplo, sufrimiento fetal, o RCU, restricción de crecimiento intrauterino del bebé, oligoamnio severo, una rotura prolongada de membranas, cuando hay una rotura de más de 18 horas de membranas antes del parto, también lo tenemos que tildar acá. Luego vienen las intervenciones, si el alumbramiento fue manual o no fue manual. Obviamente en el caso de las cesáreas siempre es manual, en el caso de los vaginales espontáneo, pero bueno, a veces pueden quedar restos, que también por ahí arriba tenemos unos ítems para marcar si hay restos, o si hay, por ejemplo, atonía uterina, también tenemos para marcarlo. Y ahí tenemos que ver, también por eso es importante leer toda la historia y leer también la foja quirúrgica, porque cuando marcamos atonía uterina, hemorragias por atonía uterina, generalmente se utiliza intraparto la sutura Belinch, y hay que leer la foja quirúrgica para ver si la usaron, que seguramente sí, y marcarlo. Ahí donde tenemos intervenciones, en el margen del lado derecho, en los ítems que están del lado derecho, tenemos sutura Belinch o similares. Entonces en ese caso de atonía uterina, si la utilizaron, lo tenemos que marcar, porque todo esto son insumos que se usan y son procedimientos que tienen que quedar registrados. Lo mismo en el caso de hemorragias y que hayan utilizado uteroretractores para detener la hemorragia intraparto. También si hubo transfusiones, por ejemplo, se marca acá en las intervenciones, administración de hemoderivados, 1 o 2 volúmenes, porque ya si es más cantidad, por ejemplo, si le pasan de 3 volúmenes o más, o si estuvo internada más de 7 días o más, ya vamos a marcarlo en el conjunto de variables que forman el NIARMIS, que es el que está casi al final. En el lado reverso estoy, Javi, ¿estamos bien? Ah, sí, está bien, yo me confundí. En el lado reverso, casi en el centro, tenemos, abajo del centro, mejor dicho, variables para identificar casos de NIARMIS. Y ahí tenemos un montón de variables en el caso de que sea que la mamá está grave, ¿no? Son pocos, por lo menos en nuestro hospital, gracias a Dios son pocos, pero bueno, algunos ha habido, donde se han administrado más de 3 volúmenes de hemoderivados, o está internada en terapia intensiva más de 7 días, o está intubada, o ha tenido algún tema cardíaco o respiratorio de gravedad, entonces se marca. En el caso de las variables de NIARMIS, si es no, o sea, si la mamá transcurrió su puerperio en forma normal y no tuvo casos de gravedad, ahí directamente se marca que no, y los ítems no hace falta que yo los marque como que no. Marco directamente en el titular, en el grupo de variables, no, y ya está. En cambio, de ahí para arriba, en los demás, cuando yo marco que sí, en algún grupo, por ejemplo, trastornos hipertensivos, yo marco que sí, tengo que especificar cuál es, por ejemplo, preeclampsia, eclampsia, o si marqué diabetes, tengo que marcar cuál, si fue diabetes gestacional, etc. Si marco que no, tengo que también marcar todos los puntitos que no. Eso tiene que estar completo, porque si no, se nos pasa
como que está incompleta la carga de la información. Esto como aporte, digamos, como dato para aportar. Luego vamos a tener una grilla casi al final, esa grilla es para poner los controles de puerperio, ahí sí van los controles de puerperio, que eso también se factura, es importante que esté completo. El egreso materno, el tipo de egreso, si fue un egreso médico, si fue derivada, o si fue un contraconsejo médico, dice acá, en realidad ahora se utiliza decir voluntario. A veces es contraconsejo médico porque a pesar de que el consejo médico estamos esperando los análisis, es importante que usted se quede, o falta un análisis de su bebé, es importante que se quede, se quieren ir igual. Así que bueno, es medio complicado el tema, pero es lo único que tenemos para marcar. Así que cuando no es con el aval médico, va contra consejo médico, aunque a veces es de común acuerdo, porque hay casos sociales también, ¿no? Y si la mujer está medianamente bien y se compromete a venir a control, hay muchas mamás que viven, por lo menos en nuestra zona, en zonas de campo, y tienen otras criaturas, y están desesperadas por irse porque no tienen con quién dejar los chicos. Entonces, bueno, a veces se llega a un acuerdo y se la cita al día siguiente para venir a control, y bueno, esas cosas que también se contemplan. Bien, luego tenemos, si recibió consejería, esto también, además de que se paga, es importante para la información, ¿no? La consejería de anticoncepción y MAC, que son los métodos anticonceptivos. Hay que marcar el preferido y o sea, el elegido y el adquirido, o sea, porque a veces manifiestan querer tal o cual método anticonceptivo, pero no se van con nada del hospital. Por ejemplo, cuando planifican una ligadura tubaria o cuando planifican una colocación de DIU. Se van con la orden para venir por consultorios externos a hacerse la ecografía y a colocar el DIU, o se van con la programación de la ligadura tubaria si es que no se hizo posparto, pero en realidad eligieron y no se fueron con nada, o sea, se fueron con la programación. Podemos aclarar en esos espacios que tenemos para escribir, que se fueron con citación o con programación, y poner cuál fue el que eligió, pero no podemos poner porque no se concretó, ¿se entiende? Pero bueno, es importante que esté completo. Bueno, esto en cuanto a la hojita del reverso. Y bueno, creo que con lo general ya los cansé bastante, hablé mucho, se me secó la boca, a ustedes se les habrán cansado los oídos, estarán un poco aburridos. Yo puedo seguir hablando 4 horas más porque eso me apasiona, pero bueno, no los quiero aburrir, y solo comentarles lo que se viene, que es el C+. No sé cuándo va a estar instalado en todos los hospitales, creo que va a tomar tiempo. Hay algunos hospitales que ya están a prueba, que básicamente es una versión web online, que se va a entrar por medio de un usuario y contraseña que va a otorgar el ministerio, y va a ser toda la historia clínica en forma online en toda la provincia. Entonces ahí se van a cruzar todos los datos. Pero bueno, sé que hay hospitales, no recuerdo ahora cuáles, que están intentando hacer la prueba. Con el tiempo va a ser para todos, pero bueno, sabrá Dios cuándo será. De momento seguimos con el viejo método, que es cargar, analizar, y bueno, mientras sigamos con el viejo método, yo sigo teniendo trabajo. Cuando se cambia el C+, ya no sé, ahí ya no sé, porque lo que van a buscar, lo que se va a tratar de hacer es que se cargue al momento de la internación y de cada movimiento que haya intrahospitalario, se vaya cargando la información, o sea que la van a tener que cargar los mismos residentes o médicos a través de su celular, entrando con un código, van a tener que ir agregando cada una de la información, entonces se va a ir cargando en el minuto a minuto. Así que entiendo que a eso aspiran, para que las historias estén al día y actualizadas. Pero bueno, de momento seguimos cargando manual. No sé si se entendió, si fui muy rápido, y bueno, nada, les agradezco la paciencia para escuchar. Suelo ser larguera cuando me pongo a hablar, porque esto me apasiona y bueno, una cosa me lleva para la otra, pero bueno, lo principal es haberles podido servir justamente para conocer un poquito más, un pequeño cursito de introducción al SIP para los que no tenían ni idea, porque
hoy día hay mucha gente que no tiene ni idea, inclusive gente dentro de la maternidad, así que no tienen ni idea de qué es y no tienen ni idea de cómo se hace, así que, bueno, bienvenidos al mundo SIP. Bueno, Dani, mil gracias. Ustedes saben que el materno infantil, tanto neonatología como pediatría y hasta el año, es donde se maneja la estadística más importante de mortalidad infantil. Bien, o sea, tener a mano esta información, incluso la mortalidad que ustedes están teniendo en el hospital, con respecto a la cantidad de internaciones, la cantidad de internaciones de pacientes, incluso los pacientes que se derivan. El CLAP tiene que ver también con el tipo de hospital, un hospital de alta complejidad o de baja complejidad. El de alta complejidad va a tener que tener una carga de datos recontra estricta, más que nada con los chicos internados en terapia intensiva neonatal, porque también reciben un plus económico importantísimo por esa internación a través del plan Nacer o lo que es el plan Sumar. Además reciben auditorías, como por ahí hemos recibido en su momento auditorías, donde hacen controles que tienen que ver con las atenciones que tuvieron previas y las atenciones que tienen cargadas en el CLAP. Y eso a veces le escapa al director que está encargado del materno infantil o al jefe de servicio, que muchas veces pasa que no, como no conocen el sistema, o no lo han cargado nunca, porque por ahí lo cargan los residentes, lo cargan, si tienen secretaría, lo cargan las secretarias o lo cargan médicos de planta. Un trabajo importante sería estar muy atrás de eso, que tenga una correcta carga de datos y que no se utilice el recurso médico, utilizar un médico de planta que pueda ser consultorio para cargar el SIP, para mí no tiene mucho sentido. Sí está bueno capacitar el personal de estadística, del área programática, y armar, o incluso de enfermería, y armar equipos donde puedan integrar los equipos en la oficina perinatal, de oficina de la maternidad, y bueno, y ahí resolver esta cuestión que es simple, pero además muy compleja. Y, como decía Dani, agregar las variables eh, que se salen de la línea habitual, porque por ahí aparecen casos como apareció el COVID, o internaciones con madres COVID internadas, o que tenían que tener parto con chiquitos prematuros, pues estaban en respirador, y no había espacio, así que hubo que agregar seguramente un espacio para esas variables. Hoy está bastante haciendo muy alta la diabetes gestacional, por lo que veo en la mayoría de los nacimientos, así que eso es otro dato importantísimo. Y lo otro, cruzar información con el laboratorio, hemoterapia y la maternidad, porque en la maternidad se ven los casos de, por ejemplo, sífilis congénita. Natalia en hemoterapia ve los donantes con sífilis o VR positivas en el estudio, y después el laboratorio recibe las consultas, eh, que a veces ni siquiera entran todavía como primera consulta de control de embarazo, y también tienen sífilis positivo. Es rápido ya la VRL cuantitativa. Entonces, bueno, está bueno triangular ahí también, si alguno quiere hacer algún estudio, tener muy en cuenta esto que es el SIP, que en general no se tiene en cuenta y tiene información valiosísima tanto para la gestión, para la administración, y para la parte de, por supuesto, facturación. Importantísimo. Y hay un montón de datos que no se tienen en cuenta también en pediatría, que vamos a tener una clase después de recupero de costos, que en los consultorios de pediatría el peso, la talla, eh, creo que el perímetro cefálico, hay varios datos que hay que cargar en la historia clínica sí o sí para que se acepte el pago. ¿Bien? Porque cada paciente que se atiende tiene, entonces ahí hay que también estar atrás, porque todo suma para el recupero de costos. Está la ley, está la trampa, ¿no? Y hay que estar muy atento. Bueno, Dani, muchísimas gracias. La verdad que estaría bueno una clase mucho más extensa para aprender también. No hace falta que sepan cargar los datos, pero sí que sepan que hay un lugar donde hay un montón de información que es crítica
importantísima para la gestión. Ustedes saben que al final de la gestión, cuando cierran la persiana, los números son lo que valen. No, yo hice esto, no, pero los números dicen tal cosa. Mario. Sí, por supuesto que es tan interesante saber la situación concreta en que se encuentra el registro hoy en cada lugar y la importancia que tiene. Yo te quería preguntar si en tu experiencia ya has visto muertes en mujeres que se han hecho cesáreas. Se calcula que hay una muerte cada 2.500 cesáreas, pero no sé si ese volumen de cesáreas ha habido en tu hospital como para poder llegar a decir si hay o no muerte por cesárea. No recuerdo en estos años que la causa de muerte haya sido la cesárea. Ha habido alguna muerte materna, pero no ha llegado a entrar al hospital. Fue una muerte que ingresó muerta en la ambulancia, una mujer que parió en la ambulancia, digamos, pero no fue un caso dentro del hospital en sí mismo. No ha habido muertes maternas. Ha habido casos de internación en terapia intensiva por preeclampsia, casos de gravedad, pero no por cesárea. No ha habido casos de muerte por cesárea. No ha habido casos de muerte materna en estos últimos, por lo menos desde que yo estoy en CIP, a cargo del CIP. Sí, la pregunta surge porque a medida que la mortalidad por aborto provocado se ha reducido de una manera ostensible, la mortalidad provocada por cesáreas va a empezar como algo, digamos, instrumental y responsabilidad del sector mismo de la atención de la salud, va a empezar a tener una vigencia proporcionalmente o relativamente mayor, ¿no? Pero no sé, eso necesitaría... Lo que sí puedo decir por los números, perdón, es que sí, el incremento de las cesáreas es muy notorio. Antes se buscaba, yo recuerdo cuando yo empecé con eso, nos decían que teníamos que bajar la tasa de cesáreas. Se trabajaba sobre la tasa de cesáreas como que era pecado la cesárea. Hoy se contempla como un derecho de la mujer. La mujer tiene derecho a elegir cómo parir, y si quiere además acceder a la ligadura tubaria, por eso pide la cesárea. Entonces, hubo casos de gente que recurrió a la parte legal, hubo recursos legales para anteponer su derecho. Entonces, por eso desde la provincia también lo están contemplando como para agregar esa variable y considerarla como un derecho y no como algo que se ve mal, digamos. Uno podrá estar de acuerdo o no con la elección, pero en definitiva es una elección. Yo médicamente estoy completamente en desacuerdo, desde el punto de vista médico, pero entiendo que si hay una legalidad, asiste a la mujer por elegir. Pero lo que quería saber es si también has logrado ver que se registre la cesárea, pero lo que pasa es que en el registro de las estadísticas vitales no figuran las muertes por cesárea. O sea, tal vez quedan registradas y es un registro interno de la provincia, pero la nación no permite en las estadísticas vitales encontrar la mortalidad por cesárea. Lo puedo averiguar el dato una situación un poco extraña porque sí. No, para muchísimas cirugías, por ejemplo, si una mujer muere, si una persona muere por una colecistectomía, sí aparece, pero no aparecen las muertes por cesárea. Sí, nosotros, como nosotros trabajamos en conjunto, como nosotros trabajamos en conjunto con las secretarias de sala, soy testigo fehaciente de que no hemos tenido muertes maternas, por lo menos desde el 2018 que yo estoy a cargo y que estoy en esta oficina compartida, en este grupo de trabajo, no hemos tenido muerte materna por ninguna causa. Porque si hubiese sido una muerte por cesárea, también nos hubiésemos enterado porque hubiese habido o un nacimiento o una muerte del bebé. Entonces todo tiene que... De hecho se hacen las actas de defunción, los certificados se hacen en nuestra oficina. Entonces nosotros no registramos muerte materna por ninguna causa, por ninguna, pero puedo averiguar qué pasa en otros lados, dentro de la provincia, ¿no? Sí. La estimación es que hay 100 muertes maternas por cesárea por año. Una cada 2.500 cesáreas. Lo que pasa es que vos estás estamos hablando del sector público donde probablemente con un índice, una proporción de cesáreas mucho más baja,
evidentemente las observaciones de estos casos son más raras, ¿no? Sí, Muchísimas estamos gracias. ahí alrededor del 50% de cesáreas, con 45, 48, 50% de cesáreas respecto a los partos vaginales. Sí, 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 sí. En establecimientos privados están en el 80. Claro, claro. Y En cada vez unidad es más genital. alto. Chicos, ¿alguno Bien, tiene alguna pregunta? ¿Quiere hacer alguna consulta? Muy bien. Bueno, porque ya estamos, Mario, en tiempo cumplido, Claro, claro, así claro, claro. que, bueno, agradecerle a Daniela. Después les voy a pasar el Power que preparó. Está muy bueno, muy completo. No hacíamos tiempo de leerlo todo, pero lo dijo todo igual, porque ya se lo sabía Sí, todo. ¿no? Ya lo había leído y no se le escapó nada. Así que bueno.